El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el confín más recóndito del bosque de Liria, donde los árboles se alzan como centinelas antiguos y las hojas tejen un dosel verde que apenas deja pasar la luz del sol, vivía una joven llamada Lía. No era una niña común, ni siquiera una joven común. Desde que tenía memoria, había llevado consigo un secreto que solo ella entendía. Su piel, clara como la porcelana, parecía reflejar la pureza del agua de aquel río que atravesaba el bosque con su curso constante y misterioso. Su cabello, largo y oscuro, caía en cascada de ondas suaves, como las olas que acarician las piedras en la orilla. Sus ojos, de un verde profundo salpicado de destellos azules, guardaban la quietud y la intensidad del agua en calma antes de una tormenta. La vida de Lía había estado marcada desde muy temprano por la ausencia. Su madre, una mujer de extraordinaria sensibilidad, desapareció una noche cuando Lía apenas tenía 5 años. Solo dejó atrás un pequeño amuleto de concha pulida, que Lía siempre llevaba colgado al cuello, como un vínculo invisible con aquello que no podía comprender del todo. Su padre había partido mucho antes, en una lejana ciudad, y por eso fue su abuelo quien la crió, un hombre silencioso pero sabio, que le enseñó a escuchar el lenguaje del bosque y a respetar los secretos de la naturaleza. La cabaña en la que vivían estaba construida con troncos de roble que el abuelo había cortado con sus propias manos, y aunque era modesta, tenía algo mágico. Los muros estaban cubiertos por enredaderas y flores silvestres que cambiaban con las estaciones, y la ventana que daba al río estaba siempre abierta para dejar que el murmullo del agua se colara dentro como un canto de cuna. Dentro, el aroma de tierra húmeda, musgo y madera vieja mezclados con el dulce perfume de las flores, envolvía el aire y parecía llevar consigo una promesa de calma. Cada mañana, antes de que el sol despuntara por completo, Lía salía descalza, sintiendo la frescura de la hierba y la humedad del rocío en la piel, y se dirigía hacia el río. Allí, se sentaba sobre una piedra lisa, fría, que había sido pulida por siglos de corriente, y observaba cómo el agua se movía con un ritmo propio, eterno y sereno. Le gustaba tocar la superficie con los dedos, sintiendo la corriente, como si fuera un mensaje que solo ella podía entender. A veces, en los momentos más silenciosos, parecía escuchar una voz tenue, una melodía que la invitaba a soñar despierta. Los habitantes del pueblo cercano solían mirarla con curiosidad o indiferencia. Para ellos, Lía era la niña rara, la que prefería la soledad del bosque y el silencio del río antes que los juegos ruidosos y las fiestas. No tenía amigos entre los otros niños, no porque no quisiera, sino porque sentía que no pertenecía a ese mundo hecho de palabras apresuradas y risas sin fondo. En cambio, en el bosque, entre los árboles, los pájaros y el agua, sentía que todo era posible, que la magia aún existía en lo oculto y que los sueños podían tomar forma. Una vez, en una tarde de verano, cuando el sol caía lento y dorado, Lía descubrió en el fondo del río una pequeña piedra brillante, de un azul iridiscente,
que parecía contener la luz del cielo en su interior. La tomó con cuidado y la guardó en un saco de tela que siempre llevaba. Ese hallazgo no fue casual. Desde entonces, la piedra parecía vibrar con una energía propia, un latido silencioso que aumentaba cuando Lía se acercaba al agua. El abuelo, aunque no hablaba mucho de aquello, le contó una vez una antigua leyenda. Hace mucho, antes de que el hombre recordara, en este bosque vivía un espíritu del agua. Una criatura que guardaba el equilibrio entre el río y la tierra. Dicen que quien la encuentre puede hablar con el río y entender sus secretos, pero también debe estar dispuesto a escuchar lo que el agua tiene para decir, incluso cuando no sea fácil. Lía nunca supo si creer en esa historia, pero cada vez sentía más fuerte aquella llamada que la hacía mirar el río con ojos nuevos, atentos y llenos de esperanza. Aquella mañana, el aire estaba más fresco y el murmullo del agua sonaba distinto. Más claro, más urgente, como un susurro que acariciaba las hojas y se filtraba en la piel. Lía despertó con la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Se levantó silenciosa, se puso su capa verde que su abuelo había tejido con lana suave, y salió hacia el río, con los pies desnudos tocando la tierra fresca. Al llegar, el agua brillaba con reflejos dorados, plateados y azules, como un espejo encantado que cambiaba de forma con cada instante. Se sentó sobre la piedra favorita, dejó caer sus manos al agua y cerró los ojos para escuchar mejor. Entonces, por primera vez, una imagen apareció en el reflejo. No era solo su rostro, sino la figura luminosa de una mujer, etérea y radiante, con cabellos que flotaban como algas y ojos que parecían estrellas. Lía parpadeó, y la figura desapareció, pero el corazón le latía con fuerza, y una mezcla de miedo y maravilla se instaló en su pecho. Aquella visión era la promesa de un mundo más allá del que conocía, un mundo donde la magia y la realidad se entrelazaban. Las primeras horas después de aquella visión en el río parecieron detener el tiempo para Lía. El sol, ya alto en el cielo, calentaba con suavidad las hojas y los pétalos que cubrían el bosque, y el murmullo constante del agua seguía acariciando el ambiente con su melodía eterna. Pero dentro del corazón de la joven todo vibraba con una intensidad nueva, desconocida y a la vez extrañamente familiar. Como si una puerta invisible se hubiera abierto en su alma y dejara pasar una corriente de aire fresco, cargada de misterios. Mientras caminaba despacio hacia la cabaña, sus pasos apenas hacían ruido sobre la tierra mullida, y parecía como si el bosque entero la saludara, como si los árboles, los arbustos, los pájaros y hasta las pequeñas criaturas que se ocultaban bajo las hojas quisieran acompañarla en aquella mañana que prometía cambiarlo todo. El aire estaba impregnado del aroma a humedad, a tierra recién mojada y a flores silvestres que parecían despertar del letargo del amanecer, una fragancia que parecía contar historias antiguas. De tiempos en que la magia todavía era palpable y los seres fantásticos no eran solo cuentos para dormir, sino compañeros de la vida diaria. Lía llegó a la cabaña sin prisa, con la mente llena de preguntas que se entrelazaban con las sensaciones que le había dejado la figura luminosa que había visto en el reflejo del agua. Su abuelo, sentado en el porche, le sonrió con esa mezcla de ternura y gravedad que siempre la hacía sentirse segura y acompañada, como si nada malo pudiera pasar mientras él estuviera cerca. Sin mediar palabra, le tendió un pequeño libro de cuero gastado, cuyas páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo y el uso, y que contenía relatos, leyendas y antiguos saberes sobre el bosque, el río y los seres que habitaban en sus sombras.
Tal vez aquí encuentres respuestas, le dijo con voz pausada y profunda, como si esas palabras llevaran siglos esperando ser pronunciadas. Lía tomó el libro con cuidado, sintiendo el peso del misterio que contenía, y se sentó en el umbral, dejando que la luz del sol acariciara su rostro mientras sus dedos recorrían las páginas con reverencia. En aquel tomo, escrito en una caligrafía elegante y antigua, encontró relatos sobre guardianes del agua, seres que podían transformar el curso de los ríos con solo un suspiro. Sobre espíritus de la naturaleza que protegían el equilibrio del mundo y sobre una leyenda en particular que parecía resonar con la experiencia que acababa de vivir, la historia de la guardiana del río. Una mujer que podía comunicarse con el agua y con el bosque, que vivía en un reino oculto bajo la superficie del agua, y que cada cierto tiempo elegía a alguien entre los humanos para compartir su sabiduría y su poder. Mientras leía, la voz del abuelo, que había ido entrando silenciosamente en la cabaña, le envolvía con sus palabras, añadiendo detalles que no estaban escritos en el libro pero que sentían como verdades palpables. Habló de un pacto antiguo, sellado entre los hombres y la naturaleza, que aseguraba la protección del bosque y de sus aguas a cambio de respeto y cuidado, y de cómo aquel equilibrio comenzaba a sentirse amenazado por fuerzas desconocidas, oscuras y frías, que deseaban controlar la vida y el flujo del río para sus propios fines. Lía escuchaba atentamente, sintiendo que aquella historia no era solo un cuento, sino un llamado, una responsabilidad que pronto debería aceptar. Al caer la tarde, el bosque se vistió con tonos dorados y rojizos, y el aire se volvió más fresco y fragante. Lía decidió regresar al río para intentar comprender mejor lo que aquella visión significaba. El camino de regreso fue lento, lleno de pequeños detalles que antes no había notado. El canto lejano de un ruiseñor, el susurro de las hojas mecidas por el viento. La luz que se filtraba entre las ramas como haces de un sol mágico y antiguo. Al llegar a la orilla, el río parecía esperarla, tranquilo, pero con una energía latente que hacía que cada piedra y cada reflejo contaran una historia distinta. Lía se sentó nuevamente sobre la piedra lisa que tantas veces había visitado y dejó que sus manos tocaran el agua, fría y viva. Cerró los ojos y permitió que el murmullo la envolviera por completo, intentando escuchar más allá del sonido, tratando de captar el mensaje oculto entre las ondas y las corrientes. Entonces, como si el río mismo le hablara, una sensación de paz profunda y de conexión absoluta se instaló en su pecho, acompañada por una visión que no era como la primera, sino más clara y detallada. Vio la figura luminosa otra vez, esta vez no como un reflejo fugaz, sino como una presencia sólida, que le extendía una mano para guiarla hacia un mundo oculto bajo el agua, un reino de luces y sombras. De seres que flotaban como si estuvieran hechos de agua y de sueños. Pero también vio peligro, un velo oscuro que amenazaba con cubrir aquel mundo de belleza y magia. Sintió el peso de una misión que estaba naciendo en su interior, un destino que la llamaba a cruzar un umbral invisible para proteger aquello que amaba sin entender todavía cómo hacerlo. Al abrir los ojos, el río parecía más vivo que nunca, como si en sus aguas brillara la esperanza y la incertidumbre al mismo tiempo. Aquella noche, mientras las estrellas comenzaban a pintar el cielo con su luz plateada y el bosque se acurrucaba en un silencio respetuoso, Lía se quedó despierta mirando el amuleto de concha que colgaba de su cuello. El amanecer se deslizó lentamente sobre el bosque como una cortina de luz tibia que parecía despertar cada hoja, cada rama y cada rincón olvidado por la noche.
pintando con matices dorados el paisaje que Lía había aprendido a amar con una intensidad nueva. La joven se levantó temprano, impulsada por una mezcla de curiosidad y una extraña determinación que, aunque aún no comprendía del todo, sentía en cada fibra de su ser. El río, aquella corriente constante y silenciosa que tantas veces había sido testigo de sus juegos y pensamientos, ahora se presentaba como un portal hacia un mundo desconocido que la llamaba sin descanso. Sin dejar que el miedo o la duda la detuvieran, decidió que ese día debía adentrarse más allá de la simple orilla para descubrir lo que se escondía bajo la superficie. Lo que aquel reflejo etéreo le había mostrado con tanta claridad en la noche anterior. Mientras avanzaba, el bosque parecía susurrarle secretos que solo ella podía oír, una voz invisible que se colaba entre las hojas y el viento, invitándola a seguir, a no detenerse ante lo desconocido. Cada paso que daba la llevaba más cerca de aquel rincón especial donde el río se ensanchaba y su corriente se volvía más lenta, como si quisiera revelarle un misterio guardado con celo por siglos. Los árboles a su alrededor crecían altos y majestuosos, sus troncos cubiertos de musgo verde y sus ramas entrelazadas formando un techo natural que filtraba la luz con una suavidad casi sagrada. En ese lugar, el aire se sentía más denso, cargado de una energía antigua que parecía fluir entre las piedras y las raíces, y que hacía que Lía se sintiera pequeña pero también parte de algo mucho más grande. Un entramado invisible que conectaba cada elemento del bosque y el río en una danza interminable. Al llegar a la orilla, se quitó las sandalias y dejó que el agua fresca le acariciara los pies, sintiendo como el frío le recorría lentamente las venas, despertando sus sentidos y llenándola de vida. Se sentó sobre una roca lisa y observó detenidamente el río, que brillaba bajo la luz del sol como si llevara dentro un fuego oculto, un latido constante que parecía sincronizarse con el suyo. Cerró los ojos para escuchar mejor, intentando captar cualquier sonido más allá del rumor habitual del agua, y entonces, con una claridad asombrosa, percibió un susurro, una voz que no venía de la superficie, sino que emergía desde las profundidades mismas del río, como si las aguas guardaran un lenguaje secreto solo accesible para quienes supieran escuchar con el corazón. Esa voz, suave y melódica, la invitaba a mirar más allá, a sumergirse no solo en el agua, sino en el misterio que el río protegía con celo. El impulso la llevó a desvestirse lentamente, dejando que cada prenda cayera al suelo cubierto de hojas, y con una mezcla de nerviosismo y valentía se adentró en el río. El agua la envolvió como un abrazo frío y dulce a la vez, y la corriente, lejos de ser una fuerza hostil, parecía guiarla con suavidad hacia un lugar más profundo. Un espacio donde la realidad se difuminaba y el tiempo parecía ralentizarse. Mientras nadaba, la luz del sol penetraba el agua en haces brillantes, iluminando un mundo nuevo, lleno de vida y color, donde los peces danzaban en movimientos armoniosos y las plantas acuáticas se mecían con una elegancia que parecía pertenecer a un ballet eterno. En ese reino sumergido, Lía sintió que el miedo se desvanecía, sustituido por una calma profunda y una sensación de pertenencia que la llenaba de una esperanza renovada. De repente, una figura apareció frente a ella, emergiendo del azul profundo con una gracia sobrenatural. Era la misma presencia que había visto reflejada en la superficie, pero ahora se manifestaba con una corporeidad luminosa que parecía hecha de agua y luz entrelazadas. Con cabellos largos que flotaban a su alrededor como algas doradas y ojos que reflejaban la inmensidad del cielo y la profundidad del río al mismo tiempo.
La criatura sonrió con una dulzura que traspasaba lo humano, y sin palabras, transmitió a Lía un mensaje que se sintió más como una emoción que como un pensamiento. La invitaba a conocer el reino oculto bajo el agua. Un lugar donde la magia y la naturaleza coexistían en perfecta armonía, pero que estaba amenazado por una sombra que podía quebrar ese equilibrio para siempre. Lía, aunque asombrada y fascinada, también sintió un peso en el pecho, una responsabilidad que la llamaba con voz firme pero justa, recordándole que su papel no sería solo de observadora, sino de protectora, de guardiana de aquello que solo unos pocos podían comprender y preservar. La figura se deslizó hacia ella, extendiendo una mano transparente y fría, y en ese instante, Lía comprendió que aceptar esa invitación significaba cruzar un umbral sin retorno. Sumergirse en un mundo donde las reglas conocidas ya no aplicarían y donde tendría que aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Cuando regresó a la superficie, el sol estaba comenzando a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados que parecían encender el agua con fuego líquido. Lía salió del río temblando, no solo por el frío, sino por la intensidad de lo vivido, y se envolvió en su túnica con cuidado, mirando el horizonte con una mezcla de miedo y determinación. El bosque parecía esperarla, en silencio, como un guardián paciente que sabía que su camino apenas comenzaba. A lo lejos, el canto de un búho rompió la quietud del crepúsculo, y en ese sonido encontró una promesa: no estaría sola. Que la fuerza del río y la sabiduría del bosque la acompañarían siempre que mantuviera la fe y el coraje. Al volver a la cabaña, el abuelo le esperaba con una sonrisa que contenía muchas preguntas sin formular, y sin decir palabra, le ofreció una taza de té preparado con hierbas recolectadas del bosque, que tenía el poder de calmar los nervios y abrir la mente a nuevas percepciones. Mientras bebía, Lía sintió que las imágenes y los sonidos del mundo sumergido se entrelazaban con sus pensamientos, formando un mapa invisible que debía seguir para encontrar su destino. La noche cayó definitivamente, y con ella, el silencio profundo que solo puede ser roto por los latidos del corazón y el susurro del viento entre los árboles. Esa melodía eterna que recuerda que el bosque y el río están vivos y que en su misterio se encuentra la respuesta a todas las preguntas que aún no se atreven a pronunciarse en voz alta. Las primeras luces del día apenas comenzaban a despuntar cuando Lía despertó con la sensación de que algo en su interior había cambiado, como si la noche la hubiera visitado con un mensaje importante que aún debía descifrar. A pesar del sueño pesado que la envolvía, un murmullo persistente, casi imperceptible, la invitaba a levantarse y volver a encontrarse con el río que desde aquella experiencia profunda parecía haber dejado una huella indeleble en su espíritu. No fue difícil para ella decidir que ese día debía regresar, no solo para revivir aquella conexión que la había marcado, sino para buscar respuestas que, aunque lejanas, comenzaban a dibujarse en su mente como un mapa fragmentado que necesitaba armarse poco a poco. A la luz pálida del amanecer, con el susurro del viento filtrándose entre las ramas, Lía se puso su vieja capa de lana, esa que la protegía de la humedad y el frío del bosque, y se encaminó hacia la orilla con una mezcla de reverencia y expectación que hacía que cada paso se sintiera como un rito, como si atravesar ese camino fuera un acto sagrado que la acercaría más a un destino que solo ella podía cumplir. Mientras avanzaba entre los árboles, cada detalle parecía cobrar un significado nuevo y profundo: las hojas que crujían bajo sus pies, los insectos que zumbaban en la quietud matinal, el canto lejano de un pájaro desconocido.
Todo formaba parte de un concierto natural que acompañaba su búsqueda. Cuando llegó al borde del agua, el río fluía tranquilo, reflejando el cielo claro y las nubes dispersas, pero en ese momento, Lía percibió algo diferente. Una energía que vibraba con una intensidad más sutil pero palpable, como si la misma corriente estuviera viva y consciente de su presencia. Se sentó en la orilla y apoyó las manos en la tierra húmeda, cerrando los ojos para escuchar mejor el lenguaje del río, ese murmullo antiguo que resonaba en el silencio y que parecía contar historias de tiempos remotos, de criaturas que habitaban sus aguas mucho antes de que ella naciera, de secretos que solo aquellos con un alma abierta podían captar. La paciencia fue su aliada en ese instante, porque sabía que no podía apresurar las respuestas, que debía aprender a leer el río como quien lee un libro antiguo, página por página, línea por línea, hasta desentrañar su significado oculto. Fue entonces cuando, sin previo aviso, una voz profunda y serena emergió de la corriente, no con palabras, sino con imágenes y emociones que inundaron su mente con una claridad asombrosa. La voz le mostró el origen del río, un lugar sagrado y remoto llamado el río Antiguo, una fuente que alimentaba todas las aguas del bosque y que guardaba la esencia misma de la vida y la magia. En ese lugar, reveló la voz, vivía una entidad ancestral, un guardián del agua que tenía la forma de un viejo y majestuoso ciervo, cuyas astas se entrelazaban con ramas y hojas, y cuyos ojos reflejaban siglos de sabiduría y serenidad. La criatura no solo protegía el río antiguo, sino que era la encarnación del equilibrio natural, el vínculo entre el mundo visible y el invisible. Y cualquier daño al río significaba una herida profunda en la armonía del bosque y sus habitantes. Lía comprendió, entonces, que su conexión con el río no era casualidad, que había sido elegida para conocer y preservar ese vínculo, para ser la voz que traduciría el lenguaje del agua y el bosque a quienes aún podían escuchar. Movida por esta revelación, Lía decidió que debía encontrar el río antiguo y conocer al guardián ciervo, no solo para comprender mejor el poder que se había manifestado en ella, sino para prepararse ante la sombra amenazante que había sentido en el encuentro anterior. Pero sabía que el camino no sería fácil ni directo, que las fuerzas que protegían ese lugar eran tan antiguas como el tiempo mismo y que solo alguien con un corazón puro y una mente abierta podría atravesar las pruebas que se interpondrían en su ruta. Antes de partir, se acercó a la cabaña del abuelo, quien la recibió con una mezcla de orgullo y preocupación, pues aunque él había guardado muchos secretos y leyendas, nunca había imaginado que llegaría el día en que su nieta tendría que enfrentarse a un destino tan grande. Con manos temblorosas, el anciano le entregó un pequeño objeto envuelto en un paño. Era un amuleto antiguo, una piedra lisa y transparente que parecía contener el reflejo del río mismo. Un talismán que había pertenecido a sus antepasados y que ahora pasaba a las manos de Lía como símbolo de protección y guía. El abuelo le explicó que aquel amuleto tenía la capacidad de amplificar la sensibilidad hacia el mundo natural, de permitir que su portador pudiera comunicarse no solo con el río, sino con los árboles, los animales y el viento, porque todo estaba conectado en una red invisible que mantenía el equilibrio del bosque y la vida misma. Sin embargo, le advirtió que el poder del amuleto dependía no solo de su uso, sino de la intención y la pureza del corazón que lo llevara, que debía cuidarlo como un tesoro sagrado y no permitir que la ambición o el miedo contaminaran su espíritu. Lía sintió una mezcla de gratitud y responsabilidad que la hizo temblar, pero también una determinación renovada para seguir adelante,
para aprender a usar ese poder de manera sabia y humilde, consciente de que era solo una parte de un todo mucho más grande que ella misma. Al día siguiente, con el amuleto colgado al cuello y su mente llena de nuevas preguntas y deseos, Lía se adentró en el bosque con paso firme pero cuidadoso, observando cada detalle con atención y respeto, sintiendo como el aire parecía vibrar a su alrededor con una energía diferente, una presencia invisible que la acompañaba y protegía. A medida que avanzaba, el paisaje comenzaba a cambiar, los árboles se volvían más viejos y retorcidos, sus raíces profundas y entrelazadas como si quisieran aferrarse al corazón mismo de la tierra. Y la luz del sol se filtraba a través de un dosel cerrado que creaba sombras danzantes sobre el suelo cubierto de hojas. La atmósfera adquiría un aire de misterio y solemnidad que parecía susurrar que estaba entrando en un territorio sagrado. Un espacio donde el tiempo y el espacio se doblaban y donde las reglas del mundo común no siempre se aplicaban. A medida que se adentraba en ese territorio, comenzó a sentir la presencia de criaturas pequeñas y curiosas, seres diminutos que parecían flotar en el aire, con alas translúcidas y ojos brillantes como luciérnagas, que la observaban con una mezcla de recelo y curiosidad, pero sin intención de hacerle daño. Lía se dio cuenta de que no estaba sola, que el bosque la reconocía y la aceptaba, aunque también le ponía a prueba, desafiándola a mantener la calma y la humildad frente a lo desconocido. Durante horas, siguió el curso del río, cruzando puentes naturales hechos de ramas y raíces, sorteando rocas cubiertas de musgo, y escuchando con atención los cantos y susurros que el agua le regalaba como pistas para no perderse en aquel laberinto de vida y magia. Finalmente, cuando el sol estaba ya en su punto más alto, Lía llegó a un claro donde el río se ensanchaba hasta convertirse en un pequeño lago de aguas cristalinas, rodeado por árboles gigantescos cuyas copas parecían tocar el cielo. En el centro de aquel lago, majestuoso y sereno, apareció el ciervo del que la voz le había hablado, emergiendo lentamente de las aguas con un brillo que parecía mezclar la luz del sol con la frescura del río. Sus astas, entrelazadas con hojas y pequeñas flores, irradiaban una energía pacífica y poderosa, y sus ojos reflejaban una inteligencia profunda y antigua que parecía atravesar el tiempo. Lía sintió que su corazón latía con fuerza, pero sin miedo, porque en esa mirada encontró no solo sabiduría, sino también una invitación a comprender y a cuidar, a convertirse en parte de ese equilibrio sagrado que el ciervo representaba. Después del encuentro con el guardián del río antiguo, Lía regresó al claro con el corazón rebosante de sensaciones que era difícil ordenar en palabras. La paz que emanaba del ciervo se había impregnado en cada fibra de su ser, pero junto con esa calma llegaba también la certeza de que el tiempo para la quietud se había terminado, pues un viento invisible parecía ya correr a través del bosque, llevando consigo señales que solo aquellos con oídos atentos podrían escuchar y comprender. Mientras caminaba lentamente hacia la orilla, sintió la mirada del río seguirla, y en ese instante, una mezcla de gratitud y responsabilidad la envolvió profundamente, recordándole que su destino no era un capricho ni una casualidad, sino una conexión tejida a lo largo de generaciones, una cadena invisible que la unía con todos los que habían vivido y amado ese lugar antes que ella. La voz del agua, que en otros tiempos había sido un susurro tranquilo, ahora parecía llamarla con insistencia, como si estuviera urgida por revelar secretos que permanecían ocultos bajo la superficie, aguardando a que alguien los descubriera para restaurar el equilibrio roto. El camino de regreso a la aldea,
que antes le había parecido familiar y acogedor, ahora se presentaba bajo una nueva luz, como si cada árbol, cada piedra, cada sonido escondiera pistas para el viaje que apenas comenzaba. Mientras avanzaba, notó que el bosque había cambiado en su ausencia. Las hojas tenían un brillo más intenso, el aire se sentía más denso y cargado de una energía antigua. Y pequeñas figuras fugaces se movían entre las sombras con una rapidez tal que resultaba difícil discernir si eran animales o algún tipo de seres invisibles a simple vista. Lía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era miedo, sino una mezcla compleja de emoción y respeto. Sabía que la naturaleza estaba viva de un modo que iba más allá de lo físico, y que su propia presencia allí no solo era observada, sino que formaba parte de un diálogo silencioso entre mundos paralelos, un intercambio sutil que solo podía comprender quien se atreviera a escuchar más allá del ruido cotidiano. Aquella tarde, mientras atravesaba un pequeño puente de madera cubierto de musgo, el sol filtró sus rayos dorados a través de las ramas, iluminando la superficie del agua que reflejaba el cielo azul y las nubes esponjosas. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse por un momento, como si el tiempo se diluyera para darle espacio a la magia que habitaba en cada rincón. Al llegar a la aldea, Lía se encontró con que la rutina habitual había sido desplazada por un aire de inquietud. Las miradas de los aldeanos se dirigían hacia ella con una mezcla de admiración, curiosidad y temor, como si en ella se reflejara algo que nadie más se atrevía a nombrar. Algunos niños, los mismos que días antes la habían acompañado al río para jugar, la saludaron con una sonrisa tímida, pero detrás de esos gestos había preguntas que ella aún no estaba lista para responder. La mujer sabia de la aldea, doña Marta, una anciana de cabellos plateados y ojos penetrantes, se acercó sin decir palabra, y al verla, Lía sintió que ella también había percibido el cambio, que entendía la profundidad de aquello que había experimentado y que, a su manera, estaba lista para acompañarla en el camino que se abría ante ella. Doña Marta, con su voz baja y pausada, le habló entonces sobre las leyendas del bosque, sobre antiguos pactos entre humanos y criaturas del agua, sobre pactos que se habían roto y que ahora demandaban ser restaurados para evitar que la oscuridad se extendiera más allá de lo conocido. Aquellas historias no eran meros cuentos para asustar a los niños, sino advertencias grabadas en la memoria colectiva que debían ser atendidas con cuidado y respeto. A lo largo de esa noche, mientras la aldea dormía bajo un manto de estrellas titilantes, Lía se sentó junto al fuego de su hogar, observando cómo las llamas danzaban y crepitaban, reflejando en sus movimientos la turbulencia interna que sentía. Sabía que no podía seguir siendo la misma niña que había descubierto un secreto en el río. Ahora, era una guardiana, una puente entre mundos. Y ese rol la colocaba en un lugar donde cada decisión tendría consecuencias que irían más allá de ella misma. Los pensamientos la invadían con fuerza, y en medio de ese torbellino, recordó las palabras del guardián ciervo, quien le había mostrado que para proteger el río debía aprender a escuchar más allá del sonido, a comprender el lenguaje de la naturaleza que a menudo se expresaba en símbolos, en cambios sutiles, en gestos mínimos que podían pasar desapercibidos para quien no estuviera atento. Se dio cuenta de que la lección más importante no sería encontrar respuestas inmediatas, sino aprender a vivir en armonía con el misterio. Aceptar la incertidumbre como parte del viaje y cultivar la paciencia para dejar que el tiempo revele lo que debe ser conocido en el momento justo. Los días que siguieron se convirtieron en un ejercicio constante de observación y aprendizaje.
Cada amanecer la encontraba junto al río, absorbiendo sus reflejos, su frescura, y sintiendo como la corriente parecía hablarle con una voz propia que no se podía entender con palabras, sino con el corazón. En el pueblo, Lía comenzó a compartir sus experiencias con aquellos que estaban dispuestos a escuchar, y aunque no todos comprendían, algunos, como doña Marta, la apoyaban y la guiaban con antiguos conocimientos que parecían salir de un tiempo olvidado. Juntas exploraron textos antiguos, cantos y símbolos que describían rituales de protección, pactos con los espíritus del agua y técnicas para mantener el equilibrio natural. Sin embargo, la amenaza latente, esa sombra que el guardián del río le había advertido, comenzó a manifestarse de formas cada vez más claras. Pequeñas sequías repentinas, la muerte inexplicable de plantas, el comportamiento extraño de los animales, y sobre todo, la sensación creciente de que fuerzas desconocidas estaban tratando de extender su influencia oscura, corrompiendo el bosque y su magia. Una tarde, mientras Lía se internaba en una parte más profunda y menos transitada del bosque, la atmósfera cambió radicalmente, la luz se volvió opaca, el aire pesado, y un silencio inquietante cubrió el paisaje, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando escuchó un sonido diferente, un murmullo oscuro que no provenía del río ni del viento, sino de la tierra misma, una vibración baja y constante que parecía resonar en su pecho con un peso extraño. La niña sintió un frío que no solo venía del ambiente, sino del alma, una presencia que la observaba desde las sombras con ojos invisibles, una entidad cuya intención no podía ser buena. A pesar del temor que intentaba infiltrarse en sus pensamientos, Lía respiró hondo y recordó las enseñanzas del guardián y la sabiduría de doña Marta. El poder no reside en la fuerza bruta, sino en la armonía con la naturaleza y en la calma que nace de aceptar y comprender los ciclos de la vida, incluso los más oscuros. Decidió no huir ni enfrentarse con violencia, sino usar la paciencia y la intuición para buscar la verdad detrás de aquel malestar, para entender qué estaba perturbando el equilibrio y cómo podría ayudar a restaurarlo. Aquella experiencia marcó un antes y un después para Lía. Comprendió que la lucha por proteger el río y el bosque no era solo contra fuerzas externas, sino también contra las dudas y miedos internos que podían nublar su visión y su propósito. La mañana siguiente despertó en la aldea con un aire distinto, como si la tierra misma, tras la quietud de la noche, respirara con una nueva intensidad. Lía, sin poder resistir la llamada silenciosa que había sentido en su interior desde el último encuentro con el guardián del río, se levantó temprano, mucho antes de que el sol comenzara a asomar sobre el horizonte, y se dirigió hacia la orilla. El frío del rocío cubría la hierba con un manto plateado, y cada paso que daba producía un leve crujido, el susurro secreto del bosque saludándola al despertar. El río, que la noche anterior le había parecido un ser vivo y atento, ahora mostraba su superficie como un espejo en calma, reflejando los primeros rayos de luz que coloreaban el cielo con tonalidades de oro y carmesí. En aquel instante, todo parecía suspendido en un equilibrio perfecto, un momento detenido donde la magia del mundo y la realidad convergían en una armonía sutil que solo los más sensibles podían percibir. Mientras Lía se acercaba al borde del agua, sus ojos se posaron en las pequeñas ondas que el río dibujaba al roce de una brisa suave, y en esos movimientos encontró un lenguaje secreto. Un latido antiguo que parecía querer contarle una historia mucho más profunda que la que hasta entonces había imaginado. Inspiró profundamente, sintiendo como el aire fresco llenaba sus pulmones con la pureza del bosque, y cerró los ojos para escuchar mejor,
dejando que sus sentidos se agudizaran, que su corazón se abriera a las voces que emergían desde las profundidades. Fue entonces cuando, entre el murmullo constante del agua, percibió un susurro apenas audible, una voz tenue que parecía llamarla por su nombre, que la invitaba a sumergirse más allá de la superficie, a descubrir aquello que el río guardaba celosamente en su interior. Sin miedo, sino con una mezcla de curiosidad y reverencia, Lía se arrodilló junto a la orilla y metió sus manos en el agua fría, dejando que la corriente envolviera sus dedos como si quisiera conectarla directamente con el corazón mismo del río. Al sumergir sus manos, una sensación inesperada la recorrió, un cosquilleo delicado que se extendió desde las palmas hasta el centro de su pecho, como si el río la reconociera, como si el agua misma respondiera a la presencia de alguien que pertenecía a ese lugar. El susurro se hizo más claro, pero no era un sonido, sino una mezcla de imágenes, emociones y recuerdos que comenzaron a danzar en la mente de Lía como un sueño vívido y a la vez tangible. Vio fragmentos de épocas pasadas, momentos en que el río era un hogar para criaturas maravillosas, seres que habitaban las aguas y cuidaban de la vida con un amor profundo y silencioso. Vio cómo esas criaturas, en una época de armonía, coexistían con los aldeanos, compartiendo un pacto sagrado que aseguraba la salud del bosque y la prosperidad de todos los seres vivos. Sin embargo, también percibió la llegada de un desequilibrio, un quiebre en esa alianza, la sombra lenta que fue extendiéndose poco a poco y que había comenzado a corromper el agua, el suelo y las almas de quienes dependían de ese lugar para vivir. El río, a través de ese susurro, le habló de un secreto oculto en sus profundidades, un lugar donde la magia del agua se concentraba, un corazón líquido y vibrante que latía con fuerza, pero que estaba amenazado por fuerzas oscuras que buscaban apagarlo para siempre. Lía comprendió que no se trataba solo de proteger el río como un espacio físico, sino de preservar esa esencia invisible, ese latido sagrado que mantenía vivo el alma de todo el bosque y sus habitantes. El conocimiento que recibía parecía demasiado vasto para su joven mente, pero también era un regalo que la convertía en algo más que una simple niña, la transformaba en un puente, en una guardiana llamada a custodiar y sanar ese vínculo roto. La corriente de agua a su alrededor empezó a brillar tenuemente, como si el río mismo quisiera mostrarle el camino hacia ese santuario oculto, un lugar que solo los puros de corazón podían alcanzar. Sin dudarlo, Lía decidió que debía seguir esa luz, adentrarse en lo desconocido y descubrir los misterios que allí se escondían, para poder proteger lo que era suyo y de todos. Mientras recogía fuerzas para adentrarse más en el bosque, notó que a lo lejos, entre los árboles, una figura se movía sigilosamente. Era un hombre joven, de ojos oscuros y cabello rizado, vestido con ropas sencillas pero prácticas, que parecía conocer cada rincón del lugar. Se presentó como Mateo, un habitante de la aldea que había vivido siempre cerca del río y que, al igual que Lía, había sentido desde pequeño una conexión especial con ese mundo mágico y frágil. Mateo habló con una voz suave pero firme, revelándole que él también había escuchado los susurros del río y que había pasado años aprendiendo a interpretar sus señales, a entender las transformaciones que estaban ocurriendo y a buscar soluciones para detener la corrupción que amenazaba la vida del bosque. A partir de ese encuentro, Lía supo que no estaba sola, que su misión la llevaría a formar lazos con aquellos que compartían su amor y respeto por la naturaleza, y que juntos podrían enfrentar la oscuridad con esperanza y determinación.
Los días siguientes, Mateo y Lía exploraron juntos las zonas más ocultas del bosque, adentrándose en senderos cubiertos de hojas, cruzando puentes naturales hechos de raíces y musgo, y escuchando atentamente cada sonido, cada cambio en el ambiente. Mateo le enseñó a Lía cómo leer las señales de la naturaleza, el canto de ciertos pájaros que anunciaban la llegada de tormentas, el movimiento de las hojas que indicaba el paso de criaturas invisibles, el olor particular que el aire adquiría cuando algo estaba fuera de lugar. Cada descubrimiento era una pieza más en el rompecabezas que debían armar para entender qué estaba causando la corrupción del río y cómo podían detenerla. Lía sentía que, a pesar de la amenaza creciente, la esperanza florecía en su interior, y que esa fuerza invisible que la conectaba con el agua y el bosque se fortalecía con cada paso, con cada palabra compartida con Mateo y con cada silencio respetuoso frente a la inmensidad de la naturaleza. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y teñía el cielo con tonos anaranjados y violetas, llegaron a una parte del río donde el agua parecía moverse con una lentitud extraña, como si estuviera atrapada en un letargo profundo. Allí encontraron un círculo de piedras antiguas cubiertas de musgo, que según Mateo era un lugar sagrado donde, en tiempos remotos, los aldeanos y las criaturas del río se reunían para celebrar pactos y renovar promesas de cuidado mutuo. El aire en ese sitio tenía una densidad especial, como si la historia y la magia se hubieran quedado atrapadas en ese espacio, esperando ser despertadas nuevamente. Mientras Lía tocaba una de las piedras, una visión inundó su mente. Vio a los ancestros de la aldea en ceremonias bajo la luna llena, cantando y danzando en honor al río, compartiendo su energía para mantener vivo el flujo de la vida. Pero también vio cómo, con el paso del tiempo, esas tradiciones se habían olvidado, como la indiferencia y el egoísmo habían roto el pacto y permitido que la sombra creciera silenciosamente. Con el corazón conmovido por la visión, Lía comprendió que su tarea no sería solo física, sino también espiritual. Debía ayudar a la aldea a reconectar con esas raíces profundas, a recordar y revivir la antigua alianza que mantenía la armonía entre los humanos y la naturaleza. Esa noche, mientras la aldea dormía bajo el manto oscuro y estrellado que parecía abrazar el mundo entero, Lía permanecía despierta en su pequeña habitación, mirando a través de la ventana el lento fluir del río que se extendía como una serpiente plateada bajo la luz de la luna. El susurro del agua parecía invitarla a escuchar con atención, a descubrir los secretos que aún guardaba la noche y que, quizá, podían ayudarla a entender mejor la pesada carga que ahora sentía en el alma. Su mente, llena de imágenes y sensaciones de las visiones recibidas en el bosque, se mezclaba con los sonidos lejanos del viento y el canto ocasional de un búho que parecía ser el único vigilante de aquel momento sagrado. Lía sentía que estaba a punto de atravesar un umbral invisible, que la magia del río, del bosque y del aire la llamaban a dar un paso decisivo, a enfrentar la parte más profunda y desconocida de ese misterio que ya la había transformado para siempre. Mientras la noche avanzaba, una energía tenue comenzó a envolver la aldea, un eco suave y vibrante que parecía provenir de las raíces mismas de la tierra y de las corrientes invisibles que atravesaban el agua. Lía se levantó con una mezcla de inquietud y esperanza, sintiendo que debía salir y encontrarse con aquello que el río le susurraba desde hacía días. Con pasos cautelosos, tomó su capa y se dirigió hacia la orilla, donde la corriente se mostraba ahora más luminosa y misteriosa bajo la luz lunar. Al llegar, el aire fresco y húmedo la envolvió,
y la magia que parecía habitar el lugar se hizo palpable, como un abrazo invisible que la invitaba a abrir su corazón sin temor. Frente a ella, el río se agitaba suavemente, reflejando las estrellas y formando figuras efímeras que parecían cobrar vida para contar historias olvidadas. De repente, la superficie del agua comenzó a cambiar, como si una mano invisible la estuviera rozando con delicadeza, y una figura emergió lentamente de las profundidades, iluminada por un resplandor azulado y plateado que parecía surgir del mismo centro del río. Era una criatura de belleza indescriptible, con cabellos que fluían como corrientes de agua, piel brillante como las escamas de un pez y ojos profundos que contenían la sabiduría de siglos. Lía reconoció en aquel ser a una especie de guardiana del río, un espíritu ancestral que había cuidado de las aguas mucho antes de que los aldeanos aprendieran a vivir a su lado. La presencia de esta criatura no despertó miedo sino una calma inmensa, una certeza silenciosa de que la verdad y la esperanza podían encontrarse en ese encuentro inesperado. La guardiana habló con una voz melodiosa, casi como un canto, que penetraba en cada rincón del alma de Lía y le ofrecía un conocimiento que iba más allá de las palabras. Le contó sobre la historia profunda del río y la alianza sagrada que una vez unió a su gente con las fuerzas elementales de la naturaleza, un pacto que debía mantenerse para preservar la vida y el equilibrio. Explicó cómo, con el tiempo, la desconfianza y el olvido habían roto ese vínculo, permitiendo que la oscuridad creciera y comenzara a consumir las energías que hacían posible la magia y la fertilidad del bosque. Pero también habló de la llegada de una elegida, alguien que con pureza y valor podría restaurar esa unión y traer de vuelta la armonía perdida, y que esa persona era Lía. La guardiana la guió para que entendiera que su misión no solo implicaba cuidar el río, sino convertirse en un faro para su pueblo, un puente entre el mundo visible y el invisible. Un canal para la renovación y el renacer de la vida en todas sus formas. Con cada palabra, la conexión de Lía con el agua y la tierra se hacía más profunda, y una sensación de poder sutil pero firme comenzó a crecer dentro de ella, como si el río le otorgara una fuerza antigua y sabia. El encuentro se prolongó hasta que la luna comenzó a perder altura en el cielo, y la guardiana, antes de sumergirse nuevamente en las aguas, entregó a Lía una pequeña concha iridiscente que parecía contener la luz de 1000 amaneceres. Le explicó que esa concha era un talismán, un símbolo de protección y guía, que le ayudaría a encontrar el camino cuando las sombras fueran más densas y que sería la clave para abrir las puertas a los secretos más profundos del río. Lía tomó la concha con reverencia, sintiendo como un calor suave emanaba de ella, y prometió honrar la misión que se le había confiado. Regresó a la aldea con la certeza de que su vida había cambiado para siempre y que el camino hacia la restauración sería largo y complejo, pero también lleno de belleza y maravilla. Esa noche, mientras la brisa acariciaba las hojas y el murmullo del río continuaba su canto eterno, Lía se durmió con la concha entre sus manos, soñando con las corrientes de agua y la luz que habrían de iluminar su destino. Los días que siguieron estuvieron marcados por una transformación silenciosa en la aldea y en el corazón de Lía. Comenzó a compartir sus experiencias con Mateo, quien la recibió con comprensión y admiración, y juntos planearon la manera de despertar en sus vecinos el respeto y el amor por el río y el bosque. Sabían que no sería fácil, que la rutina y el miedo al cambio podían obstaculizar sus esfuerzos, pero estaban dispuestos a perseverar, porque comprendían que ese despertar era vital para la supervivencia de su mundo. Entre charlas, caminatas y pequeños actos de cuidado hacia la naturaleza, la relación entre ellos se fue fortaleciendo,
y la esperanza comenzó a germinar como una semilla que, aunque pequeña, prometía crecer con fuerza. Lía sentía que había encontrado en Mateo un compañero de alma, alguien con quien compartir no solo la misión, sino también los sueños y los temores que a veces la abrumaban. En una de esas caminatas, llegaron hasta un claro donde el bosque se abría hacia un cielo vasto y azul, y allí, entre los rayos cálidos del sol, Lía sintió que el río le hablaba nuevamente, no con susurros, sino con un canto claro y jubiloso que anunciaba que la lucha por la vida había comenzado, pero que la fuerza y la belleza seguían presentes, esperando ser reivindicadas. Los días se deslizaban lentamente, impregnados por la quietud y el misterio que rodeaban a la aldea. Pero para Lía cada amanecer significaba un despertar a nuevos descubrimientos y a un vínculo cada vez más fuerte con las fuerzas que habitaban aquel lugar antiguo. La concha iridiscente, que la guardiana del río le había confiado en la noche de los ecos antiguos, parecía irradiar una energía tenue pero constante. Un pulso suave que resonaba con el latido de su propio corazón y la llamaba a avanzar en un camino que aún no lograba ver con claridad, pero que sentía como inevitable y necesario. A medida que caminaba por los senderos del bosque, los árboles, con sus troncos gruesos y cubiertos de musgo, parecían inclinarse sutilmente para saludarla, y el viento, al rozar las hojas, susurraba secretos en una lengua ancestral que solo los corazones atentos podían comprender. La aldea misma se mostraba diferente, como si la luz que brotaba del río se hubiera extendido invisiblemente, tocando cada rincón y despertando a los habitantes a una realidad más profunda y conectada. Sin embargo, esa mañana en particular, el aire traía una vibración distinta. Una mezcla de expectativa y reverencia que hacía que el pulso de Lía se acelerara ligeramente mientras avanzaba hacia un sector del bosque que hasta entonces había explorado con precaución. Mateo la acompañaba, como siempre, con su mirada atenta y una sonrisa tranquila, esa sonrisa que contenía la promesa de apoyo incondicional. Y juntos se adentraron en un sendero estrecho que serpenteaba entre helechos altos y flores silvestres, hacia el corazón mismo del bosque, un lugar envuelto en leyendas y custodiado por fuerzas invisibles. La historia hablaba de un guardián antiguo, un ser que protegía la armonía del bosque y que solo se manifestaba a aquellos dignos y con el alma limpia. Aquellos que habían demostrado amor y respeto por la naturaleza en su forma más pura. Lía sentía que ese encuentro era inevitable, que su camino y el del guardián estaban destinados a cruzarse para que la verdadera transformación pudiera comenzar. Mientras caminaban, el aire se volvió más denso y cargado de una energía vibrante que hacía que cada hoja y cada rama parecieran brillar con una luz propia, y una melodía sutil, como el murmullo de un río escondido entre las raíces, comenzó a llenar el ambiente. El silencio de la naturaleza parecía una reverencia profunda, y hasta los animales, generalmente tímidos, se asomaban con curiosidad desde sus escondites, como si comprendieran que algo trascendental estaba por ocurrir. De repente, en un claro rodeado de robles centenarios, una figura emergió entre la niebla baja que parecía flotar sobre la tierra húmeda. Era alta y esbelta, con una presencia que combinaba la fuerza de un árbol viejo y la gracia de un ciervo en movimiento. Sus ojos, de un verde intenso, reflejaban la profundidad de los bosques milenarios, y su piel parecía estar formada por la corteza rugosa y suave al mismo tiempo de los árboles que la rodeaban. Su cabello, una cascada de hojas y enredaderas, se movía con el viento, y en sus manos llevaba un bastón tallado con símbolos que parecían contar la historia misma del mundo natural.
El guardián del bosque habló con una voz que resonaba como un eco dulce y potente a la vez, una voz que parecía surgir de la tierra misma y que envolvía a Lía y Mateo en una atmósfera de respeto y maravilla. Les explicó que había estado esperando la llegada de alguien como Lía, alguien que pudiera ser el vínculo entre el mundo humano y el mundo natural. Un puente capaz de restaurar el equilibrio roto por la desconfianza y el olvido. Reveló que el bosque había sentido el despertar del río y que ese despertar era una señal de que la renovación estaba cerca, pero que aún quedaban sombras que debían ser enfrentadas. Porque la armonía solo podía existir si la valentía y el amor caminaban juntos. El guardián les contó historias antiguas sobre cómo el bosque y el río habían sido un solo ser, una danza perfecta entre agua y tierra, y cómo esa danza había creado la vida y la magia que aún latía en cada rincón del lugar. Les mostró visiones con su bastón, imágenes de tiempos en que humanos y naturaleza vivían en comunión, respetando los ciclos y las fuerzas que los sostenían. Lía escuchaba atenta, sintiendo que cada palabra calaba en su alma, despertando recuerdos que no sabía que tenía, y abriendo puertas internas que la conectaban con esa energía viva y sabia. El guardián les enseñó que para avanzar debían aprender a escuchar, a sentir y a responder con el corazón abierto, porque sólo así podrían convertirse en verdaderos guardianes de la vida. También les advirtió que el camino no sería sencillo, que tendrían que enfrentarse a dudas, miedos y resistencias, tanto internas como externas, y que el amor sería su luz en los momentos más oscuros. Les entregó un fragmento de corteza dorada, una reliquia del bosque que contenía la esencia de su poder protector, y les indicó que cada vez que se sintieran perdidos o desanimados, debían sostenerla y recordar la fuerza que habitaba en ellos y en todo lo que amaban. Con esa bendición, el guardián desapareció lentamente entre la niebla, dejando tras de sí un aroma fresco y terroso, como el de la lluvia recién caída, y una sensación de plenitud que se extendió en el pecho de Lía. Los dos amigos quedaron en silencio, mirando el claro, sintiendo que algo muy profundo había cambiado en sus vidas y que ahora tenían una responsabilidad mayor. Una misión que iba más allá de ellos mismos y que los conectaba con el latido eterno de la naturaleza. Mientras regresaban a la aldea, el bosque parecía susurrar una canción de bienvenida, una melodía antigua que se instalaba en sus corazones y les prometía que no estaban solos en esa lucha, que la vida misma los apoyaba con toda su fuerza y belleza. La mañana que siguió al encuentro con el guardián del bosque amaneció con un aire casi sagrado, como si todo el entorno se hubiese envuelto en un manto de calma profunda que invitaba a la introspección y al recogimiento. Lía despertó lentamente, con la corteza dorada junto a la concha iridiscente brillando tenuemente sobre su mesa de madera, reflejando los primeros rayos del sol que se colaban a través de la ventana. El murmullo del río cercano llegaba hasta su habitación con una melodía fresca y constante, un canto que parecía contar historias secretas de lugares remotos y tiempos olvidados. Y en ese instante supo que el mundo entero contenía más vida y misterio de lo que jamás había imaginado. Al levantarse, sintió en su piel la suave brisa que movía las cortinas, cargada con el aroma dulce y húmedo de la tierra y las flores silvestres, y una sensación de paz la envolvió, como si el bosque y el río la hubieran aceptado ya como parte de su propia esencia, otorgándole un lugar privilegiado en su historia. Decidida a aprovechar aquella serenidad especial, Lía se preparó para salir y recorrer los alrededores con la intención de comprender mejor los mensajes del guardián y sentir con mayor intensidad la energía viva que latía en cada rincón. Mateo, como siempre, la acompañaba,
y juntos se adentraron de nuevo en el bosque, pero esta vez con una atención renovada, atentos a cada sonido, cada susurro y cada sombra que danzaba entre los árboles. Los pájaros cantaban con una armonía diferente, como si se hubieran convertido en mensajeros de un lenguaje ancestral que solo los iniciados podían interpretar. Y el suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas húmedas que crujían suavemente bajo sus pasos, otorgando una sensación de conexión directa con la tierra. El sol, alto y cálido, filtraba sus rayos a través de las copas, creando manchas de luz dorada que danzaban en el aire y sobre el musgo, y el aroma a madera, a lluvia y a vida se mezclaba con una fragancia sutil, casi mágica, que parecía emanar de la propia naturaleza en un acto de bienvenida. Mientras caminaban, Lía notó que el río que bordeaba el sendero parecía tener una voz nueva. Una melodía que se entrelazaba con el murmullo del viento y los cantos de las aves para formar una sinfonía natural que envolvía todo a su alrededor. Se acercó a la orilla, dejando que sus dedos tocaran el agua cristalina, y por un instante, una imagen fugaz apareció en la superficie, como un reflejo distorsionado que mostraba escenas antiguas. Aldeanos celebrando rituales con el río, criaturas fantásticas emergiendo de las aguas, y el baile eterno entre el agua y la tierra que daba vida a aquel mundo. Lía sintió que esas imágenes no eran simples reflejos, sino fragmentos de una memoria viva que el río le ofrecía para que comprendiera su propio lugar en la historia. Cerró los ojos y dejó que el sonido del agua la envolviera por completo, como si las voces del río susurraran su nombre, invitándola a escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Fue entonces cuando, de manera inesperada, escucharon un sonido diferente, una voz que parecía surgir desde las profundidades del agua, dulce y antigua, como un eco lejano pero lleno de fuerza y presencia. Lía se giró hacia Mateo, con los ojos brillantes de emoción y cierta sorpresa, porque la voz parecía hablarles directamente, mezclando palabras y canciones que hablaban de tiempos en que los humanos y los seres del agua compartían un lenguaje común y una confianza inquebrantable. Sin dudarlo, ambos se arrodillaron junto a la orilla, dejando que la corriente los envolviera con su frescura. Y pronto la voz se transformó en un canto armonioso que parecía contar la historia de un pacto olvidado entre el río y los antiguos guardianes del bosque. Un pacto que había asegurado la protección mutua y el equilibrio de la vida en esa tierra. El canto hablaba de respeto, de cuidado y de amor, pero también de vigilancia y coraje, recordándoles que la armonía era frágil y debía ser defendida siempre con humildad y determinación. Con el corazón henchido de emoción, Lía sintió que la concha iridiscente comenzaba a brillar con mayor intensidad, como si respondiera al llamado del río y al eco del pasado, y comprendió que debía profundizar en esa conexión para poder proteger no solo a su aldea, sino a todo el mundo natural que dependía de ese equilibrio. Mateo, que la miraba con una mezcla de admiración y confianza, tomó su mano suavemente, y juntos se comprometieron a seguir escuchando las voces del agua y del bosque, convencidos de que esas voces contenían las claves para enfrentar los retos que aún estaban por venir. Mientras el sol se movía lentamente hacia el oeste, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados, los dos amigos regresaron a la aldea, llevando consigo la certeza de que su viaje apenas comenzaba y que la magia, la sabiduría y la fuerza del río y el bosque los acompañarían siempre. Durante la cena, la aldea parecía diferente, como si las paredes de madera y piedra vibraran con una energía renovada que llenaba el aire de esperanza y expectación. Los vecinos los miraban con respeto y curiosidad,
percibiendo que algo había cambiado en Lía y Mateo, como si se hubieran convertido en portadores de un secreto profundo que transformaba la realidad a su alrededor. Algunos ancianos intercambiaban miradas cómplices, recordando las leyendas antiguas que hablaban de una época en que el río cantaba para quienes sabían escuchar y el bosque se abría solo a los corazones puros. Lía sintió que debía compartir su experiencia, no para buscar reconocimiento, sino para que todos comprendieran que la conexión con la naturaleza era un tesoro común que debía ser protegido y honrado. Así, con voz clara y serena, narró el encuentro con el guardián y el canto del río, sus palabras llenas de emoción y respeto, y vio cómo las caras de sus vecinos se iluminaban con una mezcla de admiración y compromiso. Los días siguientes al descubrimiento del canto del río transcurrieron con una mezcla de apacible rutina y una creciente sensación de misterio que parecía colarse en cada instante de la vida de Lía y Mateo. La aldea, por su parte, comenzaba a vivir una transformación sutil pero palpable. Las miradas de sus habitantes se llenaban de una nueva esperanza. Y las conversaciones nocturnas al calor del fuego giraban en torno a las leyendas antiguas que hablaban de seres mágicos y pactos olvidados entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, a pesar de esa serenidad que envolvía el lugar, Lía sentía una inquietud creciente, como si el río le susurrara no solo historias del pasado sino también secretos ocultos que aún debían ser desvelados. Cada amanecer, al acercarse al agua cristalina, esperaba encontrar nuevas señales, nuevas voces que la guiaran hacia un destino que poco a poco comenzaba a tomar forma en su corazón y su mente. Una mañana, cuando el sol apenas rozaba el horizonte y el cielo se teñía de tonos melocotón y lavanda, Lía se despertó con una sensación extraña. Un presentimiento que la impulsó a salir de la casa antes incluso de que el día se desperezara. Mateo, aún somnoliento, se unió a ella sin hacer preguntas, confiando en esa intuición silenciosa que ella irradiaba. Caminando en silencio hacia el río, la atmósfera parecía cargada de una energía diferente, casi eléctrica, y las hojas de los árboles brillaban con un rocío que destellaba como diminutas gemas bajo la luz tenue. Al llegar a la orilla, Lía observó cómo el agua reflejaba no solo el cielo y los árboles, sino también un destello extraño, una imagen que parecía vibrar entre la realidad y el sueño. Como si el espejo líquido guardara un portal hacia un mundo invisible para quienes no poseían el don de escuchar su voz profunda. Sin dudarlo, se acercó con cuidado, dejando que la corriente mojara sus manos y la concha iridiscente que siempre llevaba consigo comenzara a emitir un resplandor suave, casi hipnótico. Fue en ese instante cuando el reflejo tomó forma y apareció ante sus ojos una figura que no pertenecía a su mundo cotidiano, una criatura cuya belleza y misterio desafiaban toda explicación lógica. La figura parecía una mezcla de mujer y agua, con cabellos que ondulaban como algas danzantes y ojos que brillaban con la luz de estrellas lejanas. Sin embargo, su expresión no era solo de calma sino de una profunda tristeza, como si cargara sobre sus hombros el peso de 1000 historias no contadas. Lía sintió una conexión inmediata con aquella presencia, como si un lazo invisible la uniera a esa alma acuática que parecía buscar algo perdido en el tiempo. Mateo, desde atrás, observaba con admiración y un toque de asombro, comprendiendo que aquello no era una simple alucinación, sino una manifestación real y poderosa que revelaba un secreto mucho mayor que el que hasta entonces habían descubierto. La criatura habló con una voz melodiosa que parecía surgir del mismo río, una voz que no necesitaba palabras para ser comprendida porque hablaba directamente al corazón, transmitiendo emociones y verdades que resonaban con una claridad absoluta.
Contó la historia de un reino sumergido bajo las aguas, un lugar donde las criaturas del río vivían en armonía con los elementos y los ciclos de la naturaleza, protegidos por un juramento ancestral que aseguraba la coexistencia pacífica entre el mundo humano y el mundo mágico. Sin embargo, advirtió que ese equilibrio se había quebrantado debido a la desconfianza y el olvido, y que el río, como guardián silencioso, había comenzado a perder su fuerza y su canto. La figura acuática reveló que Lía y Mateo eran los elegidos para restaurar esa armonía, para reencontrar los lazos perdidos y despertar la magia que aún latía dormida en la tierra y en las aguas. Para lograrlo, debían embarcarse en un viaje que los llevaría más allá del bosque y del río, hacia lugares que solo existían en los sueños y en las leyendas. La revelación llenó a Lía de un asombro profundo y una responsabilidad que pesaba en su pecho como un ancla dorada, pero también la llenó de una fuerza renovada. Un propósito que cristalizaba en su alma con una claridad inquebrantable. Mateo, con la mirada fija y serena, aceptó sin dudar la misión que el destino les ofrecía, consciente de que juntos podrían enfrentar los desafíos que se avecinaban. Durante días enteros, se prepararon para ese viaje interior y exterior, recolectando provisiones, consultando viejos libros y mapas, y pidiendo consejo a los ancianos de la aldea que conocían fragmentos de las antiguas historias. Sin embargo, el mayor desafío no sería externo, sino la capacidad de abrir sus corazones y mentes a la magia que latía oculta en cada rincón del mundo, a la posibilidad de transformar lo conocido y aceptar lo imposible con fe y valentía. La noche antes de partir, el pueblo entero se reunió a la orilla del río para despedir a los jóvenes con cánticos y luces de fuego que reflejaban en el agua como estrellas fugaces. Lía y Mateo sintieron que no solo se despedían de un lugar, sino que cerraban un capítulo importante de sus vidas para comenzar otro, un capítulo lleno de incógnitas, maravillas y pruebas. El amanecer se coló lentamente entre las hojas de los árboles que bordaban el sendero, filtrándose con una suavidad casi reverente, como si el bosque mismo respetara el silencio que había envuelto a Lía y Mateo desde la noche anterior. La aldea quedaba ya muy atrás, apenas un recuerdo en la lejanía envuelta en niebla. Mientras ellos avanzaban por el camino marcado solo por el susurro de las hojas y el murmullo distante del río que los había acompañado desde siempre. Sin embargo, la quietud de ese paisaje no era sino la antesala de un cambio profundo, una transformación que comenzaba a desplegarse en la naturaleza misma, en el aire que respiraban, en el ritmo de sus corazones. Cada paso que daban parecía abrir una puerta invisible a un mundo donde lo cotidiano se desvanecía para dar lugar a lo extraordinario, y no tardaron en percibir que el bosque cobraba vida con un aliento diferente. Uno cargado de historias antiguas y presencias veladas que los observaban sin ser vistas. La senda se volvió menos definida, cubierta por musgos y flores silvestres que parecían brillar con una luz propia, casi como si guardaran en sus pétalos secretos milenarios. Lía sentía que cada aroma, cada sonido, cada textura del ambiente les transmitía un mensaje en un lenguaje ancestral que aún debía aprender a entender, un lenguaje tejido con la magia de los árboles, las piedras, el agua y el viento. Mateo, a su lado, contemplaba el paisaje con ojos abiertos y atentos, percibiendo con creciente admiración que no estaban solos, que el bosque entero era un guardián vigilante y protector, dispuesto a guiarles o a poner a prueba su determinación. En el silencio, solo roto por el canto lejano de un ave o el crujir suave de una rama, ellos caminaban con la firmeza de quienes saben que su destino no es casual,
sino tejido con hilos invisibles que conectan pasado y futuro en un presente eterno. Al caer la tarde, el sendero los condujo hacia una pequeña elevación desde donde podían ver un valle cubierto por una neblina dorada que parecía emanar de la misma tierra. En ese paisaje de ensueño, Lía descubrió una figura luminosa que avanzaba con gracia serena, una presencia que irradiaba una luz cálida y reconfortante, como un faro en medio de la penumbra. La figura se detuvo y lo saludó con una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría y la ternura del mundo, y en ese momento, Lía sintió que su espíritu se expandía, reconociendo en aquel ser un eco de aquello que había visto en el reflejo del río. Se presentó como Ilara, la guardiana de la luz antigua, una esencia ancestral que mantenía el equilibrio entre los mundos visible e invisible. Y les explicó que su viaje no solo sería un camino físico sino un recorrido hacia el interior de sus propias almas, donde descubrirían fuerzas y verdades que no habían imaginado. Ilara les reveló que la luz antigua era un regalo que se transmitía de generación en generación, una llama que encendía la esperanza y la conexión con la magia oculta en cada ser y en cada rincón del universo. Para alcanzarla, debían atravesar pruebas que pondrían a prueba su valor, su fe y su capacidad para amar sin condiciones. Lía y Mateo comprendieron que no solo estaban enfrentando un desafío externo, sino una transformación íntima que los acompañaría toda la vida. La guardiana los invitó a descansar y prepararse, pues la noche traería consigo el primer encuentro con esas pruebas. Unas pruebas que no serían de fuerza bruta ni de lucha directa, sino de entrega, de paciencia y de confianza en el misterio. A su lado, el valle parecía latir con una energía que envolvía sus cuerpos y sus almas, un pulso ancestral que invitaba a la introspección y al renacer. Cuando la oscuridad cubrió el cielo y las estrellas comenzaron a titilar con timidez, Ilara condujo a Lía y Mateo hacia un claro donde el suelo brillaba con una luz tenue, como si la propia tierra estuviera viva y consciente. Allí, bajo la bóveda celeste, les explicó que debían enfrentarse a sus propios miedos y dudas reflejados en el espejo del alma, una superficie mágica que revelaba no solo el exterior, sino los secretos más profundos y las heridas ocultas que cargaban sin saberlo. Al principio, Lía se sintió reticente, el miedo a enfrentar lo desconocido la hizo vacilar, pero la mirada firme y cálida de Mateo le recordó que no estaban solos, que el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier sombra. Así, uno tras otro, se acercaron al espejo y vieron reflejos que los sorprendieron, imágenes de sus temores más profundos mezcladas con destellos de su fuerza interior. Como si la luz y la oscuridad coexistieran en una danza perpetua. La prueba no fue sencilla, pues cada imagen despertaba emociones intensas, recuerdos dolorosos y deseos reprimidos. Pero a medida que se enfrentaban a esas visiones con sinceridad y valentía, la luz del espejo comenzó a intensificarse, iluminando también sus corazones y despejando las sombras que los limitaban. Descubrieron que la verdadera fortaleza no residía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de amar y avanzar a pesar de él, en la aceptación de sí mismos con todas sus imperfecciones y belleza. La noche avanzaba, pero en ese claro mágico, el tiempo parecía dilatarse, permitiéndoles explorar y sanar las raíces profundas de su ser. Cuando finalmente se apartaron del espejo, sintieron una paz nueva, una serenidad que no era la ausencia de tormenta, sino la certeza de que podían navegarla con el poder de la luz interior que ahora brillaba más intensa que nunca. Antes de despedirse, Ilara les entregó un amuleto de cristal que contenía un fragmento de esa luz antigua,
un símbolo tangible del poder y la conexión que habían comenzado a despertar. Les advirtió que esa luz debía ser cuidada y compartida con respeto y amor, pues en ella residía la esperanza de reconciliar los mundos y restaurar el equilibrio perdido. El despertar de aquella mañana no fue como otros días. El aire parecía cargado de una vibración especial, una energía que no se veía, pero que se sentía en cada fibra del bosque y en el palpitar de sus propios corazones. Lía abrió los ojos con una extraña mezcla de inquietud y expectativa, como si el sol que se filtraba a través del follaje no solo iluminara la mañana, sino que fuese un faro que convocaba a algo oculto a revelarse. Mateo, todavía dormido, respiraba en calma, pero en su semblante también se dibujaba una firme resolución que hablaba de lo que habían atravesado la noche anterior y de lo que estaba por venir. La guardiana Hilara había desaparecido al amanecer, pero su presencia seguía en el aire, como una huella invisible que les recordaba que ese bosque no era solo un espacio físico, sino un reino donde los límites entre lo tangible y lo mágico se desdibujaban. Mientras desayunaban unas frutas silvestres recogidas con cuidado, Lía sentía que sus pensamientos se entrelazaban con el canto lejano del río y con el susurro de las hojas, formando una sinfonía interior que resonaba con ecos de antiguas leyendas y verdades escondidas. Sabían que debían continuar, adentrarse aún más en el corazón del bosque, hacia un lugar que Hilara había llamado el Claro de los Vientos. Un sitio sagrado donde las sombras danzaban al compás de una melodía que solo los que poseían la luz antigua podían percibir. Mientras caminaban, la naturaleza parecía observarlos con una curiosidad respetuosa, como si las ramas se apartaran ligeramente para abrirles paso, y los animales del bosque se mantenían en silencio, aguardando la llegada de esos viajeros que ya no eran simples humanos, sino guardianes de secretos que trascendían el tiempo. El camino se volvió más retador a medida que avanzaban. Raíces gruesas y retorcidas emergían del suelo como serpientes dormidas y el terreno, húmedo por la reciente lluvia, les obligaba a cuidar cada paso con atención. La luz del sol filtrándose a través del dosel creaba sombras alargadas y cambiantes, como si el bosque mismo estuviera vivo, respirando y jugando con las formas y colores. En ese juego de luces y sombras, Lía sintió que un pequeño temblor recorría su piel, una mezcla de temor y fascinación ante lo desconocido que los rodeaba. No obstante, Mateo, siempre firme a su lado, le transmitía calma con una mirada profunda y segura, y juntos continuaron, conscientes de que lo que les esperaba no sería solo una prueba física sino un reto del alma. Un encuentro con aspectos ocultos de sí mismos y del mundo que les rodeaba. Al llegar al claro, la atmósfera cambió radicalmente. El aire parecía vibrar con un pulso suave pero constante, y una corriente de viento invisible recorría el espacio como una caricia que despertaba sentidos dormidos. Allí, entre árboles antiguos que parecían custodiar ese lugar desde tiempos inmemoriales, las sombras comenzaron a tomar forma y movimiento, danzando con una elegancia y una armonía que desafiaban toda lógica. No eran simples sombras, sino manifestaciones vivas de recuerdos, emociones y misterios que el bosque conservaba en su memoria. La danza era hipnótica, un ballet silencioso que hablaba un lenguaje sin palabras, que invitaba a observar, a sentir y a comprender sin la necesidad de explicaciones racionales. Lía y Mateo se dejaron envolver por esa experiencia con reverencia y asombro, conscientes de que estaban siendo testigos de algo único y profundamente transformador. En medio de aquella danza, el viento comenzó a llevar consigo susurros, voces tenues que se mezclaban con el murmullo de las hojas y el roce de las sombras.
Las palabras no eran claras al principio, como si estuvieran escondidas en una melodía antigua que el bosque guardaba celosamente, pero poco a poco, Lía empezó a distinguir frases que hablaban de valentía, de sacrificio y de la fuerza que nace de la unión entre luz y oscuridad. Mateo, a su lado, también escuchaba esos ecos, y juntos comprendieron que esas voces no solo contaban historias del pasado, sino que les ofrecían enseñanzas para el camino que aún debían recorrer. La comprensión fue profunda y silenciosa, como una semilla que se planta en el corazón y comienza a germinar sin prisa, trayendo consigo la certeza de que el verdadero poder reside en aceptar todas las partes de uno mismo, incluso aquellas que a menudo se ocultan por miedo o vergüenza. El tiempo parecía perder significado mientras permanecían en ese claro sagrado, entregados a la magia del momento y a la profundidad del encuentro. Cuando finalmente el sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta, las sombras lentamente se desvanecieron, y el viento cesó su canto, dejando un silencio cargado de promesas y nuevas fuerzas. Lía y Mateo sintieron que algo en ellos había cambiado para siempre, una transformación silenciosa pero profunda que los preparaba para el siguiente paso de su aventura. Una etapa en la que deberían enfrentar no solo los desafíos externos, sino también los misterios y las maravillas internas que nacen del coraje y la fe. El día amaneció con una calma inusual, como si el propio mundo contuviera la respiración esperando que algo trascendental sucediera. Lía y Mateo, conscientes de que el final de su travesía se aproximaba, se adentraron en un paisaje que parecía haber sido pintado por manos divinas, donde la niebla matutina descendía en velos suaves que acariciaban las copas de los árboles y el río, reflejando destellos de un cielo teñido de un azul profundo y sereno. Ese tipo de azul que invita a la introspección y al recogimiento. Cada paso que daban sobre el manto húmedo de hojas caídas parecía resonar en el silencio con una intensidad que les hacía conscientes de la importancia del momento y de que todo, desde el aire hasta el más pequeño insecto, formaba parte de un entramado invisible que unía el pasado con el presente, la magia con la realidad y el miedo con la esperanza. Mientras avanzaban, el bosque, que hasta entonces había sido su refugio y compañero, se transformaba en un espacio casi sagrado, donde cada rama y cada sombra parecían custodiar secretos antiguos que estaban a punto de revelarse. Lía sentía una mezcla profunda de paz y ansiedad, un torbellino de emociones que se entrelazaban en su pecho y que la impulsaban a mirar hacia adelante con una mirada más abierta, más receptiva, a la espera de lo que la última etapa de su viaje les ofrecería. Mateo, a su lado, mantenía una postura serena, pero sus ojos delataban la intensidad con la que procesaba todo lo que estaban viviendo, consciente de que habían llegado al umbral de un cambio irrevocable. Uno que pondría a prueba no solo su valor sino la pureza de sus intenciones y la fuerza de su vínculo. Cuando el sendero comenzó a abrirse, descubrieron una antigua puerta de piedra, cubierta de musgo y enredaderas que parecían haber tejido durante siglos un velo protector sobre ese umbral. La puerta no era imponente ni amenazante, sino que irradiaba una calma profunda y un misterio sereno que invitaba a atravesarla sin temor, como si detrás de ella aguardara una verdad que trasciende lo visible y que solo los que han recorrido un camino de aprendizaje y entrega pueden comprender. Lía extendió la mano para tocar aquella piedra fría y, al hacerlo, sintió un latido vibrante que atravesó su piel, como si el corazón mismo del bosque latiera a través de esa puerta. Mateo hizo lo mismo y juntos empujaron la pesada estructura que se abrió lentamente con un crujido suave,
revelando un espacio que parecía estar suspendido fuera del tiempo y el espacio. Un lugar donde la luz y la sombra se fundían en una danza eterna y armoniosa. Dentro, la atmósfera era diferente a todo lo que habían conocido, un silencio absoluto, no vacío ni opresivo, sino lleno de una presencia que se podía sentir como un abrazo tibio y envolvente. El suelo estaba cubierto por un tapiz de pétalos que brillaban con una luz propia, y el aire olía a un perfume dulce y antiguo que evocaba recuerdos de tiempos olvidados y promesas aún por cumplirse. En el centro del espacio, una figura luminosa esperaba, suspendida entre el resplandor y la penumbra, una presencia que no se podía describir con palabras comunes. Porque no era solo un ser sino la manifestación de la luz que habita en el interior de todos los que tienen el valor de buscar la verdad y la belleza en medio de la oscuridad. Lía y Mateo se acercaron con reverencia, sintiendo como cada paso los conectaba más profundamente con esa esencia que parecía hablar directamente a sus almas, despertando en ellos una comprensión más allá del pensamiento racional, un lenguaje hecho de sensaciones y certezas. La figura comenzó a hablar, no con palabras sino con imágenes y sonidos que llenaron el espacio y sus mentes, mostrando escenas de sus propios caminos, sus luchas, sus temores y también sus momentos de alegría y descubrimiento. Fue como si pudieran verse a sí mismos desde fuera, comprendiendo que cada experiencia, cada desafío, había sido parte de una gran sinfonía que los había formado y preparado para este instante. La luz que irradiaba aquella presencia les reveló que la verdadera magia no estaba en los objetos o en los lugares, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de abrazar la totalidad de la vida, con sus sombras y su brillo, con sus tristezas y sus alegrías. Fue una lección profunda que les mostró que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad y que la luz más brillante es aquella que nace del interior y se expande hacia el mundo con humildad y coraje. El regreso al pueblo después de atravesar el umbral del silencio fue una experiencia que Lía y Mateo no pudieron describir con palabras simples, pues no se trataba solo de un desplazamiento físico sino de un renacer. Una metamorfosis que los había elevado a un estado de conciencia y amor que trascendía lo cotidiano. El camino que los condujo a casa estaba iluminado por la luz dorada de una tarde que parecía suspendida en el tiempo, cada hoja, cada brizna de hierba, cada rincón del bosque. Parecía celebrar su vuelta como si el mundo mismo reconociera el cambio profundo que ellos mismos habían experimentado en ese santuario oculto. Sin prisa pero con la certeza firme que solo quienes han cruzado un umbral espiritual conocen, caminaron con pasos lentos pero seguros, conscientes de que el verdadero viaje no terminaba con el retorno sino que apenas comenzaba al enfrentarse a la vida con la nueva luz que ahora habitaba en sus corazones. El pueblo, pequeño y apacible, permanecía igual a como lo habían dejado, con sus casas de paredes encaladas y techos de tejas rojas que reflejaban el sol poniente. Sus calles empedradas que serpenteaban entre árboles centenarios y el murmullo lejano del río que seguía fluyendo sin prisa, como un latido constante que acompañaba la existencia misma. Sin embargo, para Lía y Mateo, cada rincón del lugar vibraba con una nueva energía, como si la vida cotidiana adquiriera un matiz distinto, un color más intenso y una melodía que solo ellos podían escuchar. La gente del pueblo, con su ritmo pausado y su hospitalidad sencilla, los recibió con sonrisas sinceras y miradas curiosas. Pero ellos sabían que la verdadera transformación no estaba en los ojos de los demás sino en la profundidad de su propio ser, en esa conexión renovada con el mundo que había nacido tras haber atravesado el misterio. Al llegar a la casa donde tantas veces compartieron sueños y esperanzas,
Un silencio acogedor los envolvió, un refugio donde las paredes parecían impregnadas de recuerdos y promesas. Lía y Mateo se sentaron junto a la ventana que daba al río, observando cómo las aguas reflejaban los últimos rayos del sol con destellos de oro y plata. Allí, en esa quietud llena de significado, comenzaron a compartir entre susurros lo que habían vivido, intentando poner en palabras la experiencia indescriptible del encuentro con la luz. La comprensión profunda del amor que había traspasado sus miedos y dudas para mostrarles que la fuerza más grande reside en la unión, la empatía y el respeto por todo lo que existe. Cada palabra, cada mirada, cada silencio, era un acto de comunión, una reafirmación de que su camino, aunque marcado por pruebas, había encontrado un propósito claro y una dirección que los llamaba a ser guardianes de esa luz, portadores de un mensaje que podría transformar no solo sus vidas sino también las de aquellos que se atrevieran a abrir sus corazones. Los días siguientes fueron una danza sutil entre la normalidad y lo extraordinario, pues aunque la vida cotidiana seguía su curso, algo en ellos había cambiado para siempre. Lía retomó su costumbre de caminar junto al río, pero ahora sus pasos llevaban la serenidad y la firmeza de quien sabe que nada es casual y que cada instante es una oportunidad para crecer y amar con mayor profundidad. Mateo, por su parte, comenzó a observar el mundo con una mirada más contemplativa, encontrando en los detalles más simples, el vuelo de un ave, el aroma de la tierra mojada, el susurro del viento entre las hojas. Un reflejo de la belleza y la armonía que había descubierto en lo invisible. Juntos, compartían largas conversaciones que se extendían hasta la noche, hablando del futuro, de los sueños que aún tenían por cumplir, de cómo podrían ayudar a que la magia y la luz que habían encontrado no se extinguieran sino que se multiplicaran en la comunidad y más allá. El pueblo poco a poco comenzó a sentir esa energía renovada, aunque sutil, como un perfume delicado que inunda el aire y despierta en las personas un sentido más profundo de pertenencia y cuidado mutuo. Los vecinos notaron que Lía y Mateo irradiaban una calma que no dependía de las circunstancias externas, sino de una certeza interna que les permitía enfrentar las dificultades con una sonrisa serena y una actitud de generosidad sincera. La gente empezó a acercarse a ellos en busca de consejo, de historias que contaran cómo enfrentar el miedo, cómo descubrir la luz en medio de la oscuridad, y ellos compartían con humildad y paciencia lo que habían aprendido, conscientes de que su misión era ahora ser faros que iluminaran el camino para otros. A medida que las estaciones cambiaban, el río seguía su curso inmutable, un símbolo eterno de la vida que fluye y se renueva sin cesar. Y Lía y Mateo comprendieron que su historia no era solo un relato personal, sino una parte de un ciclo mayor, una cadena infinita de encuentros y aprendizajes que conecta a todos los seres a través del tiempo y el espacio. Habían cruzado el umbral del silencio y ahora debían honrar esa experiencia siendo portadores de la luz, dejando que su brillo se expandiera más allá de los límites de su pequeño mundo. En las noches estrelladas, cuando el cielo parecía abrirse en un manto de infinitas posibilidades, ambos sentían la presencia suave y constante de la figura luminosa que los había guiado. Un recordatorio amoroso de que no estaban solos y de que la verdadera magia reside en el amor compartido, en la fe inquebrantable y en la esperanza que se renueva cada día. Consciente de que su viaje no había sido solo un camino hacia lo desconocido, sino también una invitación a vivir con el corazón abierto y la mente despierta. Lía se atrevió a soñar con un futuro en el que la luz que ahora portaban fuera una semilla plantada en la tierra fértil de muchas otras almas. Mateo, a su lado, compartía esa visión,
sintiendo que juntos podían construir un legado de armonía y belleza que trascendiera generaciones, un legado tejido con hilos invisibles de bondad, comprensión y valentía. Sabían que el camino seguiría presentando desafíos, que el mundo siempre guardaría sombras y tormentas, pero también tenían la certeza profunda de que la luz interior que habían encontrado era un faro eterno. Un refugio que ningún viento podría apagar y una llama que siempre podría encenderse de nuevo, incluso en las noches más oscuras. Así, entre la serenidad del hogar y la inmensidad de los sueños por venir, Lía y Mateo sellaron un pacto silencioso con la vida y con ellos mismos. Vivirían cada día con gratitud, con amor y con la firme voluntad de ser guardianes de la luz, no solo para ellos sino para todos aquellos que necesitaran recordar que, en el fondo, todos somos ríos que fluyen hacia un mar infinito de maravillas, donde la magia está siempre presente, esperando ser descubierta una y otra vez.